¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva presentación que Panasonic trae para ustedes. El día de hoy tocaremos una de las cuestiones técnicas más importantes que nos ofrece la nueva plataforma KXNS. Es la funcionalidad de One Look Network. Esta facilidad nos permite tener intercomunicación entre conmutadores que estén geográficamente distribuidos. Entremos a detalle acerca de esta facilidad. El modo de operación de One Loop Network aplica para los conmutadores KXNS500 y KXNS1000. El NS500 a partir de la versión 4. El NS1000 cualquier versión lo puede soportar esta facilidad. ¿En qué consiste? Veamos los siguientes antecedentes. Tradicionalmente los conmutadores se enlazan a través de troncales IP. ¿Qué servicios podemos obtener a través de este tipo de comunicación troncal entre dos conmutadores? Bueno, podemos tener comunicación directa entre las extensiones, podemos tener señalización QSIG para identificar la persona que está llamando. Es decir, ¿a qué se refieren estos primeros dos puntos? Que bueno, yo puedo marcar directamente a una extensión del otro sitio y el otro sitio va a ver a través del identificador de llamadas que hay en su teléfono multilínea el número de extensión de quien le está marcando. Esos son estos dos puntos, la comunicación transparente. Adicionalmente tenemos otros servicios como toma de línea del conmutador remoto, como lo vemos aquí en este diagrama, que están enlazados dos conmutadores. Uno de ellos es el que tiene el enlace hacia la red pública. Bueno, el conmutador de la izquierda puede tomar las troncales del conmutador de la derecha. Podemos tener también facilidades de correo de voz centralizado para que solo uno de ellos tenga el sistema de procesamiento de voz de Panasonic y las demás sucursales dependan de él. Y también tenemos facilidades como el Network DCS, es decir, la función de operador en red, en la que una recepcionista puede monitorear las extensiones, el estatus de la extensión, si está libre o está ocupada, desde un punto central. Tradicionalmente, eso es lo que tenemos en los enlaces entre conmutadores. Otro ejemplo de integración es cuando tenemos extensiones remotas, cuando tenemos sucursales tipo satélite o el concepto de branch office, es cuando a lo mejor tenemos una o dos extensiones en cada sitio, donde no necesariamente se requiere acceso a las líneas en forma local o no se amerita tener un conmutador instalado físicamente ahí, sino que por una o dos extensiones vamos a hacer que la extensión, este teléfono IP en nuestro ejemplo, dependa por completo del conmutador del punto central. Básicamente son los dos escenarios con los que podemos contar aquí. Bien, sin embargo, tenemos ahí algunas cuestiones que hay que tomar en cuenta. La primera de ellas es de que tenemos una administración independiente para cada sitio. Es decir, yo tengo que acceder por un medio a la programación del sitio principal del corporativo y a lo mejor con una interfaz distinta o de alguna otra forma administrar el conmutador de la sucursal remota. Serían dos equipos que se programan de forma completamente independiente. Bien, algunas funciones no aplican para la comunicación entre extensiones. Por ejemplo, puede ser la captura de una llamada, algunas cuestiones como desbordes o grupos de distribución de llamadas. Puede ser que no todo sea del todo transparente. Y otra función también, que también por ahí nos pudiéramos, que tendríamos que estar considerando, es de que en ocasiones se requiere acceso a la red pública en forma local. Es decir, que no bastaría con poner un teléfono IP remoto en el sitio secundario, sino que requerimos que tengamos comunicación con el interno y que aparte esa extensión pueda tomar líneas en forma local de su ciudad, por ejemplo, de su país. En ese caso ahí tendríamos que volver al esquema de poner un conmutador y a lo mejor ahí volvemos al caso donde son programaciones independientes. ¿Cuál es la solución que podemos ofrecer para este escenario? Bueno, la integración en modo One Look que nos ofrece Panasonic. Esto es compatible, ya lo mencionamos, entre los equipos KXNS500 a partir de la versión 4 y los KXNS1000, con lo cual podemos tener total transparencia de funciones y para comunicación interna. Podemos tener hasta 16 equipos conectados en modo One Look. Las unidades satélite, o a las cuales llamamos unidades esclavas o slave, pueden ser equipos KXNS500 o KXNS1000. Solamente el sitio principal, de momento, tiene que ser forzosamente un conmutador KXNS1000.
Y por supuesto que las unidades esclavas pueden estar instaladas en sucursales remotas. No todo tiene que ser dentro de la misma infraestructura, sino que a través de un enlace VPN o simplemente una red IP administrada, vamos a tener los distintos conmutadores enlazados. Aquí tenemos en el diagrama un ejemplo donde en 3 ciudades distintas tenemos una unidad principal como master y de la unidad del sitio 2 al 16, o sea, las 15 restantes, pueden ser KXNS 500 o KXNS 1000 en localidades remotas. Este es el concepto de OneLook. Físicamente, ¿cómo los integramos? ¿Cómo se hace esa integración? Bueno, aquí lo estamos viendo. La unidad principal, llamada el Master Unit, está en el sitio corporativo y tenemos en los sitios satélites, en las sucursales, las unidades esclavas. En las oficinas remotas, cada uno tiene su acceso a líneas en forma local, es decir, que si pretendemos hacer llamadas locales de mi propia ciudad, bueno, utilizo mis propias líneas. Si requiero acceso a las líneas del conmutador master, bueno, simplemente con la programación adecuada, accedo a las líneas del conmutador principal o de las otras sucursales que estén en las distintas ciudades. Esa sería, digamos, la topología física a través de una red IP administrada. Lógicamente, ¿cómo lo veríamos? Bueno, a nivel lógico, lo tenemos de esta forma. Lo veríamos como un solo conmutador que tiene administrada el resto de las extensiones de mi empresa de forma centralizada. Aunque tengamos varios equipos distribuidos geográficamente, aquí tenemos lo que conocemos como una plataforma geográficamente distribuida, en la que no importa que tenga varios sitios, pero todo lo voy a ver como una sola unidad, como un sitio principal. ¿Bien? Para esto vamos a tener algunas consideraciones. Hay que hacer cierta programación y contar con cierto licenciamiento en cada uno de los sitios. Bien. Veamos un poco acerca de las capacidades que podemos obtener con este esquema de la serie NS 500 o 1000 en modo OneLook. Vamos a ver aquí las capacidades en extensiones. En el modo Standalone podemos tener un máximo de 640 extensiones. En modo OneLook vamos a crecer a una capacidad de hasta 1000 extensiones distribuidas entre los 16 sitios que podemos interconectar. De esas 1000 extensiones en su totalidad, bueno, vemos aquí el resto de las capacidades. En IP, que es lo que nos interesa principalmente, las capacidades en IP que nos proporcionan los sistemas KXNS 500 y 1000. En IP son las 640 extensiones, de las cuales 128 las tenemos aquí como teléfonos IP propietarios, es decir, la serie KXNT, o el máximo lo podemos obtener directamente con extensiones SIP, que puede ser las extensiones SIP propietarias, es decir, la serie KXUT de teléfonos, o extensiones SIP de terceros. En ambos casos podemos crecer a la máxima capacidad de 640 extensiones por sistema. Una vez que vamos enlazando los sistemas, por eso viene aquí de los N sitios que podamos tener, siendo el tope máximo 15 sitios adicionales, un total de 1000 extensiones que están distribuidas en los distintos puntos donde tengamos nuestros conmutadores KXNS. Por la parte de extensiones físicas, como saben, los sistemas KXNS 1000, por ejemplo, esta tabla hace referencia principalmente a los NS 1000, tenemos dos extensiones que se pueden incorporar, dos extensiones unilínea en los NS 1000. En este caso sería un máximo de 32 porque son 16 sitios. 2 por 16 me da la cantidad de 32. Habría que hacer la misma operación de multiplicar la capacidad por 16 para obtener la capacidad máxima de los KXNS 500 que podemos interconectar. Bien. Referente a las líneas, estas son las capacidades que tenemos. El número total de troncales que podemos tener es en capacidad de IP, ya sea enlaces entre conmutadores o con distintos dispositivos, o troncales SIP, un total de 256 extensiones SIP. Lo estamos viendo aquí en el segundo renglón de la capacidad superior.
Y en troncales analógicas, distribuidas a través de los distintos puntos, ya saben que directamente en el NS500 vamos a tener lo que conocemos como Legacy Telephony, o sea, el concepto de TDM, que es telefonía tradicional, ya sean en troncales analógicas o en troncales digitales, más las troncales que incorporamos directamente al NS1000, un total de 480 troncales. La suma de ambas no debe ser superior a las 600 líneas, lo cual es un número bastante alto. Si podemos tener 1000 extensiones, 600 líneas es un número bastante sobrado que nos da en capacidad los equipos KXNS. Entonces, como vemos, es una plataforma bastante robusta, integrándola en modo One Look. Ya mencionamos, puede ser que tengamos distribuidos geográficamente los distintos puntos o que por capacidad del cliente tengamos que incorporar en un mismo sitio, si requerimos más de 640 extensiones, bueno, integrando dos equipos KXNS1000 en modo One Look, podemos llegar hasta un máximo de 1000 extensiones interconectadas entre sí. Como ven, es bastante amplio la cantidad de escenarios en donde lo podemos implementar, llegando a tales capacidades. ¿Qué consideraciones o qué otras consideraciones hay que tomar en cuenta? Bueno, está lo que vemos aquí en pantalla, una unidad maestra y 15 unidades esclavas, es lo que podemos tener. Recordando, el equipo máster forzosamente tiene que ser un conmutador KXNS1000. Los esclavos pueden ser 500 o 1000, no importa. Las capacidades, 1000 extensiones por sistema, o teniendo las capacidades en forma individual, no podemos pasar de 640 por cada uno de los equipos que tenemos de forma independiente. Para la comunicación entre los distintos protocolos, entre los distintos equipos, mejor dicho, no se utiliza el concepto de troncales IP como lo veníamos haciendo tradicionalmente. En el ejemplo que pusimos al inicio de la presentación, que usamos el troncal IP usando la señalización QSIG, aquí ya nos olvidamos de eso y vamos a usar un protocolo que se llama KXNSNet, que es un protocolo propietario de Panasonic para la comunicación entre sus distintos equipos, entre equipos propios de la marca, utiliza el protocolo KXNSNet. Y un punto muy importante también es que algunos fabricantes requieren algún servidor externo para la señalización o inclusive para la administración de las llamadas. Requerimos un controlador de gateways, un servidor que administre el resto de los equipos periféricos, etc. Eso ocurre en ocasiones de 2 o más. Hay unos que a partir de 5 ya empiezan a tener este requerimiento. En Panasonic no tenemos esa limitante. El propio servidor KXNS1000 es, digamos, autosuficiente para que programe la comunicación o la administración desde su propio equipo, o sea, de su propia sucursal y de los sitios remotos, sin necesidad de poner servidores externos que me den esa facilidad del call control, del control de la llamada por ahí, para hacer este tipo de integraciones. Dos equipos NS1000 en forma autónoma pueden tener esta capacidad de modo One Look. De 2 a 16, no importa el crecimiento que tengamos en ese rango, los servidores son autónomos. Cuando vayamos a hacer una integración del modo One Look, hay que tener algunas consideraciones que hay que tomar muy en cuenta. Mencionamos que no requerimos ahí enlaces entre troncales, no es un enlace troncal o troncal extensión, mucho menos. Pero, a final de cuentas, es tráfico de voz que va a estar pasando por nuestra red IP. Por lo tanto, hay que tomar muy en cuenta el ancho de banda que se utiliza para cada llamada. Si a final de cuentas no lo dimensionamos por cantidad de troncales, sí lo vamos a tomar muy en cuenta para la cantidad de llamadas que queramos que soporte la comunicación entre los distintos sitios. Para tal efecto, dejamos esta tabla aquí de referencia, donde vemos primeramente que dependiendo del códec de compresión, es el ancho de banda que se utiliza para la comunicación. Utilizamos el códec G711, pero también estamos viendo que el G722, que es el que nos permite la comunicación punto a punto entre dos teléfonos, sin consumir recursos de los DCP, está considerado, consume más ancho de banda, son 80 kilobits por llamada, comparado con el G729, que no requerimos
pagar licencias adicionales por el códec, sino que ya viene incluido en Panasonic. Soporta un ancho de banda mucho menor, 24 kilobits por llamada. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta la cantidad de llamadas y el códec que utilizamos junto con el muestreo de los paquetes, ¿no? Los 20, 30, 40, 60 milisegundos, que dependiendo del muestreo va a ser el ancho de banda que utilizamos. Vamos a dejar de referencia el primer valor, que es el que viene por default, y nos quedamos con 20 milisegundos, consumiendo 80 kilobits por segundo para el G711 y el G722, o 24 para el 729. Pero, adicionalmente, está el ancho de banda para la señalización entre extensiones, que son valores mínimos comparados contra lo que vemos en los paquetes de voz. Lo de arriba realmente es lo que utiliza los paquetes de voz una vez que están pasando por la red. Este ancho de banda se utiliza únicamente para el establecimiento de la llamada. Para establecer la llamada, una vez que la llamada se establece, nos vamos a ir a la tabla superior. Todo esto hay que ponerlo en la calculadora, sumar los anchos de banda que aquí mencionamos y multiplicarlo por la cantidad de conversaciones simultáneas que consideramos que vayamos a tener en nuestra red OneLook. Entonces, es simplemente un dato que hay que tomar en cuenta, no es pagar licenciamiento adicional ni hacer configuraciones extras, simplemente tomar este valor dentro de la planeación de nuestro proyecto para ver cuánto ancho de banda vamos a considerar. Estos valores que aquí estamos presentando son, digamos, los paquetes de llamada o los paquetes de voz así en forma pura. Obviamente hay que considerar ahí la nota que vemos en la parte de abajo, donde los encabezados, si es una VPN, lleva sus propios encabezados, la inscripción hace que suba un poquito el ancho de banda. Ese valor puede variar, por eso es que no está, digamos, tabulado de una forma fija, pero también hay que considerarlo para el cálculo del ancho de banda en nuestro proyecto. Ahora sí, ¿qué requerimientos tiene el conmutador Panasonic para establecer una red en modo OneLook? Bueno, como saben, en el conmutador KXNS1000 se requieren ciertas llaves de activación. Hay un licenciamiento que hay que tener en forma, digamos, cuando el equipo trabaja en forma standalone. Si queremos el modo de operación OneLook, hay que considerar también algún otro tipo de licenciamiento. En este caso, las llaves de activación las podemos ubicar de dos maneras. Tenemos el tipo de llave de activación centralizada y la llave de activación distribuida. Las centralizadas son las que son cargadas únicamente en la unidad principal, en el equipo master, es donde van estas llaves de activación. Y normalmente es una por sistema, no se tiene que replicar al resto de las unidades. El otro tipo de llave de activación es lo que conocemos como distribuida. Esto sí, tiene que ver con la capacidad que tenemos en cada una de las unidades satélites con las que cuenta nuestra red total de comunicaciones. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Primeramente tenemos el tipo de llave de activación centralizada. Bien, aquí cuáles podemos considerar bajo esta categoría. Bueno, en este caso es la red de la licencia para la señalización QC. Ahí cada conmutador la tiene que manejar de modo independiente, que principalmente sería para enlazarlo con algún otro equipo, ¿no? Que alguno de ellos quiere estar comunicado con algún equipo en forma local, no para la comunicación entre ellos se requiere la licencia de QC. Digamos que para enlazar uno de estos equipos con un equipo de terceros, por ejemplo, o uno que esté fuera del esquema del OneLook. Tenemos también la parte de la mensajería unificada, lo que es la grabación, el two-way record y el two-way transfer, se consideran de forma centralizada. Como saben, es una licencia que se activa normalmente una por sistema. Por ejemplo, la grabación automática es una licencia de activación por sistema independientemente de la cantidad de usuarios, por eso la consideramos como centralizada. Está la integración CTI, también es otro tipo de licencia que es solamente una por sistema y la vamos a considerar de forma centralizada. ¿Para qué nos sirve esta licencia CTI? Bueno, es para integrarnos con aplicaciones de terceros, por ejemplo, cuando queremos integrar un servidor con aplicaciones CTI, por ejemplo, para un software de call center, para un software hotelero, requerimos esta licencia
que es de forma centralizada. La integración con celulares y las capacidades del Communication Assistant también las vamos a manejar de forma centralizada. No requerimos tener licenciamiento de Communication Assistant independiente por cada uno de los sitios que tengamos enlazados, sino con que esté en el punto central, de ahí distribuye para el resto de los sitios. Bien. Por otra parte, están las llaves de activación distribuidas, que como mencionamos, son las que tienen que ver con las capacidades individuales de cada unidad esclava. Esto básicamente pueden ir tanto en la esclava como en el máster. El máster también va a requerir algunas licencias de lo que conocemos como distribuidas. Por ejemplo, la de troncales IP. La troncales IP hace referencia, por ejemplo, a su MPRID y se va a cargar la licencia para ese conmutador en particular. La capacidad de teléfonos, la licencia de capacidad que vemos que son un rango de 100, 200, 300 o ilimitada, es lo que vamos a considerar en forma individual para cada una de las unidades que estén interconectadas. La capacidad en teléfonos IP también se considera de esta forma y la más importante para nuestro escenario es contar con una licencia de OneLook. Es decir, debemos de contar con una licencia de OneLook tanto en el máster como en el esclavo para que puedan tener esta plena integración. Esta es la parte también que tiene que ver con la mensajería unificada, pero lo que tiene que ver con los respaldos o la expansión de tiempo, los puertos de correo de voz también los consideramos bajo esta categoría. Y la integración con email, por ejemplo, también lo consideramos como una llave de activación distribuida. Son llaves de activación o licencias que van a aplicar solamente para el conmutador en el cual están instaladas. Bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo consideraríamos o cómo haríamos esta planeación. En la tabla que tenemos aquí arriba a la derecha, digamos que son los requerimientos del enlace. Necesitamos 38 teléfonos IP y 10 troncales IP que pueden ser SIP o H323. Aquí no nos interesa porque es la misma licencia la que se utiliza para un protocolo y otro. ¿Bien? Requerimos expansión de correo de voz y la facilidad del two-way recording. Entonces, principalmente OneLook Network, 38 teléfonos IP y 10 troncales IP. En la unidad esclava requerimos, aparte del OneLook Network para que esté enlazada con el sitio principal, 30 extensiones SIP de terceros y adicionalmente una tarjeta PRI-30. ¿Qué es lo que se requeriría para este enlace entre estos dos sitios? Es un escenario muy básico del modo OneLook. En la unidad principal, la licencia de OneLook Network, que es la KXNSN001. Como la cantidad de teléfonos es más de 30 y como saben el NS1000 cuenta con capacidad para 30 extensiones, entonces tenemos que pasar a la licencia de capacidad, la que le sigue, que es la de 50, que es la KXNCM005. Para las 10 troncales IP que nos piden, vamos a considerar una licencia KXNSM116. Estamos un poquito sobrados, cargamos una sola licencia. Y para los 38 teléfonos vamos a requerir una licencia de 10 y una de 20. ¿Por qué solamente esta cantidad? Bueno, como saben también, se cuenta en el NS1000 con licenciamiento para 8 teléfonos IP propietarios. Entonces solamente nos faltarían los otros 30 para completar los 38 que nos pide el requerimiento original. Por eso consideramos una licencia de 10 y una de 20, más los 8 que vienen incluidos, ya tenemos capacidad para nuestros 38 teléfonos IP. Tenemos una licencia KXNSU102, que es la que me permite expandir canales, y una licencia que me aumenta a 50 horas la capacidad de grabación. Este primer incremento es por llave de activación, por licencia. Estamos considerando la KXNSU001. Si se requiriera mayor capacidad, vamos a cambiar o vamos a considerar un cambio por hardware, donde hay una tarjeta de expansión de memoria que me puede hacer crecer el sistema hasta 1000 horas de grabación. Y por último la función de two-way rec, que es el control manual de la grabación, lo consideramos como llave de activación distribuida.
es para todos los usuarios que el KXNSU 399. Bien, por la parte del equipo esclavo que vamos a ocupar, también una licencia KXNSU 001, por eso ven aquí que se repite, requiero licencia de OneLook en el maestro y en el esclavo. Adicionalmente, como llave de activación, le voy a poner, como piden 30 teléfonos, una licencia de NSM 710 y una NSM 720, que son las licencias de teléfonos SIP de terceros. Adicionalmente, habría que considerar una tarjeta PRI para completar el requerimiento que me están pidiendo aquí en la parte superior. Entonces, es así como consideramos el licenciamiento en los equipos NS1000. Hay que considerar también, son muy parecidas las licencias a las del KX NS500, que también existe la licencia de OneLook y todas las demás. Bien. ¿Qué es lo que se tiene que hacer como programación en los distintos equipos? Bueno, vamos a ver primero la programación que hacemos en el equipo esclavo. La programación en este caso vamos a empezarla primero en el equipo esclavo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente vamos a correr el wizard, el equipo está inicializado a valores de fábrica, entonces la primera vez que nos conectamos nos va a ejecutar ese wizard como lo que estamos viendo aquí en pantalla. Lo primero que nos va a preguntar es si vamos a definir este equipo como una unidad maestra o un esclavo. En este caso, obviamente vamos a elegir esclavo y al hacerlo nos va a habilitar el campo donde vamos a poner la dirección IP del conmutador maestro, la dirección IP del puerto LAN del maestro. Entonces, es poner esclavo y elegir la opción de maestro. Hacemos clic en Next. Y en este caso vamos a elegir aquí, podemos elegir activar o no activar las llaves de activación que tenemos en modo trial. En este caso, si le damos a activar, vamos a tener las licencias que nos van a funcionar por 60 días. En el caso de que seleccionemos la opción de no activar, vamos a tener que cargarle en forma manual las licencias del modo que ya conocemos. En la opción de Activation Key Installation, transferimos el archivo con las llaves de activación necesarias. ¿Okay? Obviamente, para este punto también, en este momento, hay que tener ya el enlace de datos establecido. Como lo confirmamos, haciendo un ping entre ambas sucursales, si están en el mismo sitio no hay problema, pero si están en localidades remotas, hay que verificar que pase el tráfico de datos y que no haya ninguna restricción para ningún tipo de paquetes o los paquetes de voz en particular. Bien, simplemente podemos elegir la opción de no activar y damos clic en Finish. Bien. Es básicamente lo que vamos a hacer en el esclavo. Solamente fue dar de alta el modo esclavo y la IP del conmutador al cual vamos a apuntar. En el caso del maestro, aquí sí ya tenemos que hacer un poquito más de programación. En el menú principal del sitio maestro, de la unidad master, vamos a hacer clic en la opción que dice añadir esclavo, add slave. Y al hacer eso, me va a correr también un wizard, pero para agregar a las distintas sucursales. Aquí, por ejemplo, ya pongo el nombre de la sucursal, es un nombre meramente informativo. La zona horaria, que es muy importante, y hacemos clic en Next. Algunos parámetros ahí básicos, si vamos a usar el router interconstruido que se utiliza, o si la conexión va a ser por VPN, aquí lo dejamos en Disable, no nos interesa para este ejercicio. Continuamos con Next. El modo de registro de las unidades, aquí estamos haciendo referencia a lo que va a tener el equipo esclavo. Así como el equipo NS500 o 1000, cuando lo arrancamos, tiene su propio wizard donde nos pide ciertos parámetros, aquí nos lo está pidiendo, pero cuando lo añadimos como un site desde el maestro, que es el modo de registro, el ajuste del tiempo, si va a manejar el horario de verano, si vamos a formar parte de una comunidad, queremos tener la función del SNMP para el monitoreo en red. Básicamente son los puntos aquí que habría que revisar. ¿Cómo nos damos cuenta físicamente de en qué modo estamos trabajando? Bueno, en el equipo master debemos de contar con un LED iluminado en color verde. Aquí
aquí lo estamos viendo el ejemplo. Si el equipo arrancó correctamente como máster, lo vamos a ver siempre como máster, como el verde, iluminado en verde. Pero si lo tenemos trabajando en modo slave, ese mismo LED de máster se va a poner en color ámbar o un poquito naranja por ahí. Es como podemos identificar visualmente en qué modo tenemos nuestro conmutador. Bien. Después de esto, lo que hay que hacer es el registro ya físicamente del equipo esclavo. Previamente lo que hicimos fue, digamos, añadir una localidad. En este momento, muy similar a lo que hacemos con los teléfonos IP, que primero creamos la extensión y luego hacemos el registro. Aquí es algo muy similar también, donde primero creo la ubicación. Aquí está la oficina A. Y en la opción que dice List View, voy a generar los equipos adicionales. Los voy a registrar. En este caso, doy clic en Registration. Los equipos que tenga dados de alta me aparecen en una lista. Los paso al lado derecho. Insisto, muy similar a como registramos los teléfonos NT. Lo paso al lado derecho, hago clic en Next, y en ese momento los equipos se empiezan a interconectar. ¿Cómo nos damos cuenta de que se reinició por completo? Bueno, aquí me aparece Registration Complete, y el equipo esclavo se va a reiniciar en forma automática. Una vez que se restaure, ya lo vamos a poder ver en línea. A través de la consola de mantenimiento, vamos a ver que antes del registro nos aparece así. Vamos a mostrar aquí un equipo que tenemos agregado. Aquí estamos trabajando en modo offline con un conmutador. Tenemos un NS1000 como master y tenemos la sucursal como esclavo. En este caso, si yo quisiera preprogramar algunos valores, yo tengo la opción ahí de Maintenance y de Setup. Si hago clic en Setup, voy a ver toda la programación del conmutador de la sucursal 2. Aquí me está indicando el Site 2, sucursal 1, así le llamé, perdón, una corrección ahí, y vemos toda la programación de forma independiente, aunque estamos accediendo al sitio principal. Regresamos aquí al menú principal. Para el proceso de registro sería aquí donde lo mencionamos, en List View, donde vamos a ver aquí que está un equipo como preinstalado. Me lo voy a poner en verde si estoy trabajando en línea. Una vez que mi conmutador NS1000 esté en línea, aquí lo vemos como si estuviera fuera de servicio, y que la sucursal 1 se registre, vamos a ver todos los indicadores en color verde. Es el proceso de registro, insisto, muy similar a como lo hacemos con los teléfonos NT. Aquí lo importante principalmente es entender el concepto y contar con las llaves de activación necesarias. Bien, básicamente es el procedimiento. Ya entendimos un poquito acerca del concepto general de modo One Look, cuáles son los requerimientos que hay que tomar en cuenta, principalmente el licenciamiento y el proceso de registro. Con esto vamos por concluida nuestra sesión, agradeciendo en gran medida su atención y esperamos contar con su participación virtual en próximas sesiones. Muchas gracias y hasta la próxima.